está ahí todavía entre nosotros, oculto, pero sin embargo ahora hay nuevas formas de narrar, cosa que antes no había. Durante muchos años no la ha habido. Entonces, una de las más claras, de las que más se está hablando desde hace mucho tiempo, es la narrativa hipertextual. Por definirlo un poco y dejarlo un poco más así asequible, serían los links que podemos pinchar en Internet. Es una narrativa, bueno, a pesar de que la definición normalmente hay que ponerla es del señor George Landon, y vale, que en su libro pues nos habla, porque supuestamente es un poco el gurú del hipertexto. Bueno, pues es un texto compuesto de bloques de palabra o de imágenes electrónicamente unidos en múltiples trayectos que dan a sus recorridos, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos sabéis leer, así que lo vamos a opinar. Vale, pues en un principio los videojuegos siempre se ha dicho que su narrativa, bueno, siempre no, pero vamos, que la mayoría de las cosas de los videojuegos se asemejan a su narrativa, a una narrativa hipertextual. Pero sin embargo, esta narrativa hipertextual, así como otras narrativas que hay, yo, bueno, voy a decir que realmente, desde mi punto de vista, intentaré también demostrarlo, no corresponden 100% a los videojuegos. Sí tienen elementos de los mismos, pero no son exactamente los videojuegos. Lo que sí que han hecho estos nuevos tipos de narrativa es cambiar un montón de los elementos que todos conocimos como emisor, receptor, mensaje y demás. Se ha producido una variación que es muy importante. Por eso, antes de tocar cualquier tipo de narrativa, me gustaría ver un poco cómo ha evolucionado el medio en este caso. Vale, el medio en los videojuegos. Bueno, ha habido una evolución en el medio en narrativa simplemente porque se habla de la multimedia. La multimedia siempre se ha dicho que los videojuegos también son un producto multimedia porque aunan lo que es el texto, el sonido, la imagen. Pero en el caso de los videojuegos yo lo definiría más bien como hipermedia. La palabra no es mía, por si acaso. Como hipermedia. ¿Por qué? Porque además tienen parte efectivamente la narrativa del hipertexto. La estructura de la narración no es lineal, va pegando saltos. Quizás hay una narrativa debajo de ella, o sea, con introducción, nudo y desenlace, pero sin embargo no se produce la narrativa lineal que se producía antes. Hay un salto, como si fuesen links de una página web. Vale, la importancia de los soportes. No voy a nombrar mucho de ella porque creo que es bastante clara que según han ido evolucionando los soportes con ordenadores cada vez más potentes, mayor capacidad de almacenamiento, pues en todos los videojuegos han podido expandir sus mundos, sus gráficos, e incluso su narración. Vale, este nuevo medio lo que produce es una nueva relación entre el hombre, el medio y el objeto. ¿Por qué? Porque ahora el ordenador nos coloca en un igual en una comunicación. Vamos a ser dos personas, bueno, si podemos definir al ordenador como persona, comunicándonos al mismo nivel exactamente. Ya eso ahora cuando toquemos el resto de los puntos lo veremos más abiertamente. Y luego, como medio, los videojuegos al ser también digitales, sí cuentan son intemporales y ageográficos y tal. Lo mismo que la materia hipertextual que es abierta, expansible e incompleta, pero sin embargo en el caso de los videojuegos no es así, es una de las cosas que diferencia el hipertexto de lo que es los videojuegos. Sí es cierto que son intemporales y ageográficos porque puedes crear tú tus propios mundos, pero sin embargo no puedes salirte realmente de momento en los videojuegos de ese esquema que ha sido programado, ese mundo en el que se están moviendo las cosas, no podéis saliros de él. Mientras que en el hipertexto tú puedes ir dando de un sitio a otro y es más, incluso puede que acabéis en algún sitio donde ni siquiera teníais previsto, que sería algo así que no podéis hacer en los videojuegos. No puedes salirte fuera del juego, a menos que apagases el ordenador o cualquier cosa, pero es diferente. El emisor, nosotros podéis saludar tranquilamente. Aquí estamos, somos los emisores en un momento, pero cuidado. El emisor es la parte del proceso comunicativo que envía el mensaje. Aquí podemos movernos en diferentes niveles. Es importante también diferenciar esto porque según en qué momento o qué nivel queramos ver, todo lo que son las teorías que yo estoy manteniendo pueden cambiar. Porque el programador es la persona que en un principio quizás emite el mensaje, ¿no? Nos deja su juego en un ordenador. El ordenador podría ser tranquilamente simplemente un canal o el soporte para poder transmitir ese mensaje del programador. Pero yo, en este caso, al programador le llamaría más bien autor. Porque llega un momento que él deposita su mensaje en el ordenador y se acabó. Ya no hace absolutamente nada más. No sabe lo que va a suceder después. No sabe cuáles van a ser nuestras respuestas. No sabe cómo vamos a interactuar. Él nos puede dejar un juego en el que, vale, hay un bichejo que va corriendo, pega un salto y puede morir o no. Él lo ha programado, pero nunca va a saber exactamente en qué momento va a morir el bicho o no va a morir, ni cuánto tiempo va a tardar, ni nada parecido. Entonces, ¿quién nos está dando la respuesta exactamente? El ordenador. Realmente nosotros cuando le hablamos, le estamos hablando al ordenador.
Sí, sé que parece raro, puede decir, joder, ¿quién habla a su ordenador? Vale, no habláis vosotros a vuestro teléfono móvil, me imagino. Es más, aunque le habléis, no vais a recibir ninguna respuesta. Yo cojo mi móvil y digo, hola, ¿qué tal? Oh, la verdad es que qué grandes momentos he pasado contigo. Y no me responden, me recuerda a las chicas los sábados por la noche. Hace 4 años. Ya. Hace 4 años. Efectivamente, pero sin embargo me habían dicho que era un móvil inteligente y de inteligente de momento no tiene nada. Así que... Tienes al Siri y al de Google, ¿no? Sí, efectivamente. Ya una serie de... Es ilimitado. Sí, sí. Le preguntas, cuéntame un chiste y te cuentan un chiste. Pero espera, mañana. Es que esto va muy rápido. Efectivamente, puede tener razón, cada vez las cosas van avanzando más y por eso sería importante intentar terminar esta investigación cuanto antes, porque si no, la siguiente vez, o sea, que yo viniese aquí ya estaría hablando de teletransporte y un montón de cosas parecidas y ya de poder estar como el videojuego, como la película Tron. Sí, sigue aprendiendo, está aprendiendo heurística. Efectivamente, o sea, las tecnologías avanzan demasiado rápido, me hago bien. Vale, bueno, y entonces estas dos palabras sí son mías y estoy realmente orgulloso de ellas, porque quedan guays. Vale, como he dicho que estamos hablando con el ordenador y el ordenador nos responde a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que la diferencia con otra serie de narrativas y otra serie de comunicaciones es que aquí somos receptores y emisores obligados. O sea, obligados y obligatoriamente tenemos que actuar. Entonces nos convertimos en emisorreceptores y receptomisores según en qué momento la comunicación emisorreceptores somos nosotros los que respondemos, entonces obviamente somos los emisores. Y el ordenador, al mismo tiempo, y de una manera casi instantánea, tiene que responder. Nosotros quizás tengamos que tardar más tiempo, vamos a tardar más tiempo que el ordenador, pero da igual. Pero en un videojuego tenemos que responder sí o sí, porque si no, no hay juego. Entonces ya, efectivamente, se acaba, no hay juego. Puedo estar ahí tranquilamente mirando la pantalla y decir, uy, qué bonito todo, pero ya está. Si tiene que haber juego, tiene que haber interacción. Y eso es importante. Entonces, pues nos convertimos en eso. Hay gente, discutía hace no mucho, precisamente con un catedrático de la universidad, que decía que no se cree en ningún momento que un ordenador pueda ser un emisor. No sé cuánta gente de aquí piensa que el ordenador no tiene autonomía propia para ser un emisor. Bueno, veo que todo el mundo está conmigo, soy un líder. ¿Claro? Efectivamente, en eso sí, pero en el mundo de los videojuegos quizás sea más, no sea tan claro porque está todo mucho más programado, pero ya le dije al señor catedrático, le dije, muy bien, me parece perfecto que no creas que los ordenadores son un emisor, pero entonces estás tirando por tierra, o sea, todas las teorías y todos los millones de euros que se están invirtiendo en inteligencia artificial. Y obviamente aquí que habéis estado con robótica y un montón de cosas, que también estas jornadas versan sobre ello, seguramente sabéis lo que es el término de inteligencia artificial, que básicamente es las capacidades que tiene un ordenador de poder saltarse la programación que ha hecho el programador y poder actuar por cuenta propia. Creo que llegamos a un momento en el que la inteligencia artificial en los videojuegos está bastante desarrollada, todavía no demasiado, obviamente, pero sí que es un elemento que siempre se ha hablado de él, ya prácticamente desde el principio. Pero cada vez está mucho más desarrollado, con personajes que van pulando por el mundo y varían y cambian muchas de sus actuaciones en función de lo que nosotros estemos haciendo. Y un elemento que también es muy importante para mí dentro de los videojuegos, que es prácticamente también desde el primero del videojuego que se hizo, la aleatoriedad. Es una cosa muy importante dentro de esta narrativa, que es una cosa que marca mucho la diferencia con el hipertexto y con cualquier cosa. Porque el hipertexto, al fin y al cabo, tú sabes a dónde quieres ir. Y vale, quizás puede haber una cierta aleatoriedad, pinchas en un link y te lleva a una página porno. Podría ser, pero sin embargo tú en un principio sí vas dirigido hacia cierto lugar que en un principio debería parecer, si no eso, algo parecido. Sin embargo, ya directamente en el Space Wars, en uno de los primeros videojuegos, de los que está marcado como primeros videojuegos que hubo, tú tenías una tecla que podías saltar en hiperespacio y aparecías de forma aleatoria en cualquier lugar, lo cual a veces podía ser muy bueno porque te habías librado del enemigo y otras veces, catapum, aparecías en mitad de uno de los disparos y morías.
podría ser ciertamente frustrante, pero da igual. La aleatoriedad no se da en ningún otro tipo de narrativa. Vale, los receptores, bueno, pues tampoco vamos a entrar demasiado en ello porque volvemos al mismo concepto un poco, porque el receptor vuelve a ser emisor y el emisor vuelve a ser receptor. Entonces tampoco es una gran cosa, ¿vale? Luego, eso sí, los receptores en este caso, que somos, en principio, nosotros, no tanto el ordenador, sí somos exploradores. Exploradores y somos exploradores limitados porque, eso sí que lo diferencia del hipertexto también, no podemos saber, como he dicho antes, no podemos salirnos del mundo que está marcado. Entonces vamos a explorarlo, pero somos desconocedores. Sí que lo diferencia del hipertexto porque, como he dicho, vamos buscando un camino, pero sin embargo aquí desconocemos los que nos puede venir luego. Luego puede venir un bicho y hacer ¡bum! Nos puede matar o da igual, puede pasar cualquier otra cosa que nosotros desconocemos, aunque podamos prever un poco lo que pueda aparecer ahí algunos. Vale, el tipo de narrador. Vale, si el ordenador es un emisor y todo un videojuego nos cuenta una historia, que eso lo comentaré luego, hay gente que dice no, eso es mentira, los videojuegos no cuentan historias, eso solo contamos nosotros los humanos, o son una mierda de historias. El narrador, ¿qué tipo de narrador nos encontramos? Pues básicamente se puede decir que en un videojuego el narrador es todos y ninguno. Ahí están todos los tipos de narrador que puede haber. O sea, el diegético, que puede ser que está dentro de la historia, el que ya está fuera de la historia, el que habla como si fuera un personaje y demás. O sea, todo, porque el videojuego al mismo tiempo está dentro de su propia historia, se comunica con nosotros que estamos fuera y ahora mismo varía la propia historia. Muchas veces, como he dicho, con la inteligencia artificial. Vale. Quizás el narrador más cercano a todo lo que hay ahora sea el enfoque narrativo múltiple, que es un estratiegético, un narrador estratiegético con un enfoque como ese. ¿Por qué? Porque hay dos o más personas que se refieren a los mismos hechos. Aquí, obviamente, entramos un poco más en todo lo que son los juegos como el World of Warcraft y demás. Hay dos o más personas que se refieren a los mismos hechos, pero desde distintos puntos de vista, interpretándolos de manera distinta y combinando varios tipos de relación que tiene el narrador con el relato. Entonces, hay videojuegos en los que según qué personaje tú elijas, claramente, o sea, la historia puede variar y se va a contar desde un punto de vista diferente. Lo que pasa es que en el momento actual, lo importante también es que todo eso sucede al mismo tiempo. Hay un montón de jugadores en el mismo lugar, en el mismo mundo, cada uno interactuando con otros, pero cada uno lo vive desde un punto de vista diferente. Cada uno tiene su propia historia. ¿Y el texto? Bueno, pues aquí el texto es no lineal, interactivo y, por cierto, aquí sí me gustaría... aquí sí me gustaría ver si puedo poner un pequeño vídeo, porque el texto, lo hemos dicho, es no lineal, interactivo y Bluetooth y nos da una nueva forma de lectura. A ver, un momento, por favor. De aquí se voy a tener que salir en un momento. Vale. Bueno, me imagino que esto está conectado a internet, ¿no? Porque si no se me cae aquí la parte esta tan divertida. Sí, sí que está. Sí, vale.